Bien, entonces ahora vamos a hablar de el área para verla como una integral definida. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Resulta que si nosotros tenemos f, una función, precisamente con las condiciones que nosotros le hemos puesto anteriormente para poder calcular el área usando la sumatoria. Vamos a colocar que f es una función eh, continua, perdón, aquí, una función continua en el intervalo AB, y además que f de x es mayor o igual que 0. Esa condición que coloqué de última es precisamente la que teníamos para que se pudiese calcular el área usando las sumas las sumas que definimos anteriormente. Y esto se cumple para todo x que esté precisamente en el intervalo. Bien, entonces el área bajo la gráfica de f, en el intervalo AB es precisamente área igual a la integral desde A hasta B de f de x por dx. Bien, vamos a mirar qué ocurre con esta área y vamos a poder definir precisamente cómo trabajar la integral definida. Entonces, para eso voy a tomar un ejemplo y con el ejemplo vamos a generalizar alguna cosa. Ejemplo. Entonces vamos a calcular el área, hallar el área, vamos a colocarlo así, evaluar la integral desde menos 2 hasta 1 de x al cuadrado por dx. Vamos a evaluar eso de ahí. Hasta el momento no conocemos cómo funciona la integral definida. Hasta el momento lo único que tenemos para calcular la integral definida es precisamente esto, que la integral definida coincide con el área, siempre y cuando la función sea continua en el intervalo de menos 2 a 1 y que sea mayor o igual que 0, es decir, que esté por encima del eje x o tocando el eje x. Y precisamente así es esta función. La gráfica de la función x al cuadrado es una función que siempre es positiva y de hecho pasa por el eje x solamente en x igual a 0. La gráfica es más o menos, voy a graficar por acá, más o menos la gráfica tiene esta forma. ¿Sí? Y estamos pensando en trabajar desde menos 2 hasta 1. Bien. Y en ese intervalo la función es continua y toda está graficada por encima del eje x. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, calcular el área. Para ello pues vamos a proceder. Recordemos aquí la función es x al cuadrado, el intervalo es el intervalo desde menos 2 hasta 1. Y vamos a calcular el área. Recordemos que habíamos dicho que el área era igual al límite cuando n tendía a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por el delta de x. Entonces vamos a mirar para este caso quién sería delta de x, quién sería x sub i y quién sería f de x sub i. ¿Quién sería delta de x en este caso? Entonces recordemos que delta de x es b menos a sobre n. En este caso, ¿cuánto vale b? B vale 1 menos a, que vale menos 2, todo sobre n. Y de nuevo nos queda que aquí es 3 sobre n. ¿Quién sería x sub i? Si recordamos, x sub i es igual a más delta de x multiplicado por i.
¿Y esto quién sería? A vale menos 2 más delta de x, que es 3 sobre n por i. Y ahora necesito saber quién es f de x sub i. ¿Quién sería f de x sub i? Entonces f de x sub i sería precisamente menos 2 más 3 sobre n por i al cuadrado. Y esto, si resolvemos ese cuadrado, nos quedaría que esto es igual a primero al cuadrado, que es 4, menos 2 veces el primero por el segundo, eso sería 12 sobre n por i, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que el segundo al cuadrado sería 9 sobre n cuadrado por i cuadrado. Bien, entonces vamos a decir, ahora vamos a mirar realmente quién es el área. Entonces el área sería el límite cuando n tiende hasta infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de 4 menos 12 sobre n por i más 9 sobre n cuadrado por i cuadrado. Y ahí vamos a aplicar las propiedades que nosotros conocemos. Aquí va multiplicado por el delta de x, que el delta de x es 3 sobre n. Y vamos a aplicar las propiedades ahora sí. Vamos a colocarla en la siguiente línea. Aplicando las propiedades vamos a tener que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n que multiplica a la sumatoria desde igual 1 hasta n de 4 menos 12 sobre n de la sumatoria desde igual 1 hasta n de i más 9 sobre n cuadrado por la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Bien, y cada una de esas sumatorias ya sabemos qué valor tiene. Entonces vamos a reemplazarlo por aquí. Se nos quedaría que es el límite cuando n tiende hacia infinito de 3 sobre n. ¿Cuál es el valor de la primera sumatoria? Entonces, como es una constante, me queda la constante por n. Precisamente porque todas inician desde 1, ¿no? Menos 12 sobre n, que multiplica a la sumatoria desde igual 1 hasta n de i. Esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Bien. Más 9 sobre n cuadrado, que multiplica a la sumatoria de los i cuadrado, que en este caso es n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Bien. Y ahí multiplicamos y aplicamos límites. Entonces, si multiplicamos aquí nos quedaría, voy a colocarlo por acá, límite cuando n tiende a infinito de, aquí me quedaría 12, el primero. En el siguiente me quedaría menos, aquí puedo cancelar, voy a cancelar de una vez, mitad, mitad, me quedaría 6 arriba, abajo 1, o sea que me quedaría 6 por 3, 18. 18, de hecho también puedo cancelar estas n's, y me quedaría entonces que es 18 por n más 1 sobre n. Esa n que coloqué aquí es precisamente la n de multiplicar por 3n, ¿no? Esta n que quedó acá. Bien, más, vamos a hacer la cuenta aquí. Aquí me quedaría, al multiplicar 3 por 9 me daría 27. O bueno, aquí puedo sacar tercera. Vamos a sacar aquí tercera. Aquí tercera sería 2. Tercera 3. Podemos cancelar aquí una n con una n de acá. Y me quedaría entonces que es 3 por 3, 9 sobre
2, ¿sí? Y arriba me quedaría n más 1 por 2n más 1 sobre n cuadrado. Sobre n cuadrado. Bien, nos quedaría eso de ahí. Y ahora pues apliquemos límites. Límite de la primera. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 12? Límite cuando x tiende a infinito, cuando n tiende a infinito de 12, pues me da la misma constante, que sería 12. Ahora, el límite de la segunda, del segundo término. Entonces, esta parte de acá me quedaría sola, ¿cierto? Esa parte me daría menos 18. Entonces me quedaría aquí menos 18. Más la última, que cuánto me daría, esta de acá. Entonces, en este caso, esta me va a dar 9 por 2, 18, sobre 2 me da 9. Entonces, esta me quedaría más 9. Eso me daría el último límite. Y ahora, hacemos la cuenta, ¿cuánto me daría al final todo? Al final todo me daría que esto es igual a, sería 12 menos 18, sería 12 más 9 sería 21, menos 18 me daría 3. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, listo. Entonces tenemos ya precisamente el valor de nuestra integral. En unidades cuadradas, perfecto. Profe, una duda. Sí, dime. Es que en esta parte, Ujú. esperen, ¿puede subir como que un poquito, no sé, más la pantalla para escribir? Subirla, no, no puedo subirla. Bueno, profe, es que en la última fila, Línea. sería, sí, sería esto, quedaría como 18n a la 3, ¿no? 18n a la 2, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí cancelé las n's. Esta n con esta n. Pero sí, claro, aquí sería n cuadrado más n. Ah, no, espere, profe, ya entendí, espere. ¿Sí? Espere, a ver, Estamos ahí bien. sí, está ya. Ok, listo. No, si aquí no se alcanza a ver, entonces ya sé para la siguiente no rayar aquí a la parte de abajo tanto. Bueno, listo muchachos. La idea aquí va a ser de una vez definir cómo se calcula la integral definida, ¿sí? Para no tener que dar más vueltas. Y para eso entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pasar aquí. Pensemos en quién es la integral de x al cuadrado por dx. Esa integral. O sea, miremos cuánto nos daría esto de acá. Entonces nosotros ya sabemos que para integrar, aquí en este caso tomamos el exponente que es 2, le sumamos 1 y me quedaría que es x a la 3 sobre 3 más nuestra constante de integración. De hecho, si uno lo que dice es que f de x es igual a x al cuadrado, lo que podemos asegurar es que la antiderivada o la primitiva es x al cubo sobre 3. Y ahora lo que vamos a revisar es cuánto me da, a mí precisamente, cuánto me da f evaluado en 1. F evaluado en 1 nos da un tercio, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da f evaluado en menos 2? F evaluado en menos 2, ¿cuánto nos da? Entonces nos quedaría menos 2 al cubo sobre 3. Esto sería igual a 8, menos 8, perdón, menos 8 tercios. Y ahora, si yo hago la resta de la siguiente manera, si yo hago f de 1 menos f de menos 2, eso nos daría
1/3 menos menos 8/3. Y eso es precisamente, aquí nos quedaría 9 sobre 3, que eso es 3. O sea que esto que definimos acá va a ser precisamente la forma de calcular la integral definida, que voy a colocarlo en el siguiente slide. Voy a colocarlo aquí así. ¿Cómo calcular la integral definida? ¿Cómo calcular la integral definida? Entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo f de x, de nuevo las mismas condiciones, si f de x es continua en el intervalo AB, entonces continua, y f de x mayúscula es tal que f' de x es igual a f de x, entonces vamos a colocar aquí de una vez la integral desde a hasta b de f de x por dx es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Esa es precisamente la forma con la que vamos a calcular la integral definida. Y f puede ser cualquiera de las antiderivadas de f de x. ¿Listo? Puede ser cualquiera. O sea, sumándole cualquier constante. Entonces ahí tenemos una forma de calcular la antiderivada, la integral definida. Entonces, por ejemplo, ahora si a nosotros nos dijeran, colocarlo aquí como otro ejemplo, entonces si nos dijeran ahora evaluar, tal cual como el ejercicio anterior, evaluar la integral de menos 2 hasta 3 de x al cuadrado menos 4 por dx. Entonces ahí en este caso, por lo menos, si nosotros queremos calcular esta integral, no podríamos usar el área, porque en este caso la función no es positiva en el intervalo desde menos 2 hasta 3. Sin embargo, ahora sí la podemos calcular usando precisamente lo que conocemos sobre la forma de calcular la integral definida. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? En este caso va a ser lo siguiente. Calculamos la integral normal, x al cuadrado menos 4 por dx. Esa integral, ¿cuánto me daría? Entonces sería lo mismo que la integral de x al cuadrado por dx menos la integral de 4 por dx, y esto va a ser igual a ¿quién? A x al cubo sobre 3 menos 4x más la constante de integración. Esto que encontramos aquí va a ser precisamente mi función f mayúscula de x. Y ahora lo que vamos a hacer es que para calcular el área, la integral definida, vamos a mirar que esto de acá va a ser igual a f evaluada en 3 menos f evaluada en menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me quedaría aquí. Evaluada en 3 me quedaría 27 sobre 3 menos 12 más c. C no lo puedo cambiar, ¿no? Menos, nos quedaría aquí evaluado en menos 2, me quedaría menos 2 al cubo, sería menos 8 sobre 3. Evaluado en menos 2 me quedaría más 8
más c. Entonces lo primero que se puede dar cuenta uno aquí es que va a ser innecesario colocar la c, porque esa c se va a cancelar. Y si colocan ustedes esas cuentas en la calculadora, esa cuenta de aquí nos va a dar que es igual a menos 25 tercios. Y precisamente por esta razón es que les decía que no iba a coincidir con el área, porque no hay forma de que un área nos dé negativa. Bien, entonces no iba a coincidir con el área. Pero sí podemos usar en adelante esta forma de acá. De hecho, esto de aquí tiene una forma de denotarse. Vamos a colocarla en el siguiente. Cuando yo quiera calcular, por lo menos como el que acabamos de hacer, la integral desde a hasta b, vamos a colocarlo así, en general, de f de x por dx, esto va a ser igual a f mayúscula de x, y aquí vamos a colocar una línea vertical en la cual indicaremos precisamente en los valores que vamos a evaluar, que aquí sería, vamos a evaluar desde a hasta b. Y eso lo que va a indicar es precisamente la diferencia entre el índice, el límite superior, menos evaluando en el límite inferior. ¿Listo? Bien, vamos a hablar aquí de algunas propiedades que tiene la integral definida. Vamos a hablar de las propiedades que tiene la integral definida. Entonces, la primera propiedad que tenemos para la integral definida es precisamente pensémoslo como un área. ¿Cuánto me daría el área bajo la gráfica de una función si quiero moverme desde A y hasta A? Si yo quiero moverme aquí desde A hasta A. Esto es cuando el límite inferior es igual al límite superior. ¿Cuánto me daría esa integral? Entonces, en este caso la integral nos da 0. ¿Listo? Segunda propiedad, vamos a colocarla por aquí. Segunda propiedad. ¿Qué va a pasar con la integral? Con la integral desde a hasta b de f de x. Vamos a mirar cómo relacionar estas dos integrales. La integral desde b hasta a de f de x por dx. ¿Cómo se relacionaría? ¿Será que estas dos que están aquí son iguales? ¿O difieren? ¿Y en qué difieren? Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, si yo colocara, voy a ponerlo por aquí al lado, si yo pusiera la integral desde b hasta a de f de x, eso sería igual a ¿quién? A f evaluado primero en a menos f evaluado después en b. Y pues sería analizar estas dos. ¿Será que son iguales? ¿O en qué se diferencian? Entonces, esta se diferencia precisamente en el signo. Lo que está diciendo es, si cambiamos de orden los índices de integración, los límites de integración, entonces eso va a cambiar en el signo del resultado. Bien. Vamos a colocar aquí otras propiedades. Colocarla como, sería la tercera. Tercera. Si nos piden calcular la integral desde a hasta b de f de x por dx, pero aquí aparece la función multiplicada por una constante, entonces va a pasar lo mismo que podíamos hacer con la integral normal. Aquí la constante la podemos sacar de la integral desde a hasta b de f de x por dx. Bien. Cuarta propiedad. Si yo tengo la integral desde a hasta b de f de x más o menos g de x, todo por dx, pues en este caso también se pueden dividir, se puede partir la integral en dos, en una suma o resta de dos integrales. Va a ser la integral desde a hasta b de f de x por dx más o menos, dependiendo de qué caso sea, la integral desde a hasta b de g de x por dx. Y eso es lo que tenemos en este caso. Bien,
Y vamos a colocar una última propiedad, colocarla aquí, la quinta, que es la siguiente. Si yo tengo la integral desde A hasta B de f de x por dx, esa integral, y además tomo un valor c que esté dentro de AB, entonces voy a tener lo siguiente: la integral desde A hasta C de f de x por dx más la integral desde C hasta B de f de x por dx es igual a la integral desde A hasta B de esa función. Esto siendo f una función integrable sobre un intervalo cerrado AB y c un número, pues por lo general uno lo toma por lo general uno toma lo siguiente: a es menor o igual que c y c es menor o igual que b. Sin embargo, no es restricción para c que tenga que estar en el intervalo, puede estar más allá del intervalo, puede ser más grande que b o incluso más pequeño que a. Bien, y estas son las propiedades que pues vamos a estar usando a lo largo del curso para poder hallar precisamente las integrales definidas. Bien, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a colocar por aquí un ejemplo. Vamos a pensar en qué me daría a mí la integral de 3 por dx, y vamos a colocarla aquí a calcular desde 1 hasta 5. ¿Cuánto me daría esa integral? Entonces ya sabemos que lo que hacemos es integrar normal, ¿sí? Resolvemos esta integral. La integral de 3 por dx, ¿cuánto me da? Esa integral me da 3x más c, ¿cierto? Y lo que hemos dicho es que ahora le vamos a agregar aquí una línea vertical indicando que vamos a trabajar desde 1 hasta 5, ¿sí? Y lo que hacemos es precisamente reemplazar en esos valores. Si reemplazamos en 5, ¿qué me daría? 3 por 5 más c, menos, reemplazando el 1 sería 3 por 1 más c. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces lo que yo les decía, en adelante vamos a dejar de colocar esta c de aquí cuando estemos trabajando con integral definida. Esta c se va a ir con esta c de acá, y lo que me va a quedar es precisamente que esto es igual a 15 menos 3, que esto sería 12. De hecho, de forma general, podemos escribir lo siguiente: si calculamos la integral desde A hasta B de una constante cualquiera por dx, eso va a ser igual a la constante multiplicada por x, aquí sería pues evaluada desde A hasta B, y esto sería precisamente k por b menos k por a, y esto sería precisamente k factor de b menos a. O sea que cuando estemos integrando de forma definida una constante, va a ser igual a la constante multiplicada por la diferencia de los límites de integración. Bien, chicos, y bueno, ahora sería empezar a hablar de área neta, ¿sí? Pero eso entonces vamos a dejarlo en el siguiente